buenos días. Bienvenidos a nuestra Escuela del Discipulado en una emisión más en donde estaremos compartiendo la palabra del Señor, que es dulce como la miel. El día de hoy no nos pudo acompañar nuestra hermana Susana, pero amorosamente nos ha dejado parte de su estudio y nos hemos preparado para ofrecerle en este día palabra útil para su ser. Quiero darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera hermana Eli. ¿Cómo estás, Eli? Bien, gracias. Estar aquí con ustedes y pues listos para estudiar. Muy bien. El día de hoy vamos a conversar acerca de Éxodo 21 a partir del versículo 29. Hemos estado viendo a lo largo de estos estudios del discipulado cómo hay un aprendizaje respecto de la justicia, del valor igualitario entre personas, de una organización social y económica que se vivía en torno a los esclavos y lo más importante, que es el valor de la vida. En estas porciones hemos estado viendo cómo eran tratados los esclavos y vamos a hacer un recuento de lo que estuvimos viendo la vez pasada en relación a el toro y cómo si acorneaba a una persona había un pago que cubrir dependiendo si mataba a la persona o si solo acorneaba o si mataba a un hijo o a un esclavo. Eli, ¿me podrías platicar qué fue lo que tú entendiste de nuestra escuela pasada respecto del buey, del toro y del buey? Sí, bueno, pues hablábamos del toro, hablamos varios puntos, hablábamos que desde el principio, así como se corrompió el hombre, se corrompieron los animales. Y me gustaría compartirte una cita. Esta cita no la citamos la semana pasada, pero me gustaría citártela en esta ocasión. Está en Romanos 8, 21, 22 y dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, hablábamos que al principio pues la creación era diferente, ¿no? O sea, podía convivir Adán y Eva con los animales. También ustedes nos compartían de que no teníamos que mezclar a los animales. Por ejemplo, cuando era en la yunta no podíamos mezclar a los asnos con los bueyes. También decía que a los bueyes no se les tenía que poner bozal cuando trillaban. Ustedes también compartían un poco de lo que son los querubines, que también en una de las 4 caras se menciona pues al buey, que hay una cara que es de buey. Ajá. Muy bien, entonces hacíamos esa distinción, ¿no? Por un lado, el toro, que es ese animal semental que se conserva para la procreación y reproducción del ganado, y por otro lado, el buey, que ha sido ya castrado para realizar trabajos que tienen que ver con faenas agrícolas y que es un animal domesticado. Entonces, partiendo desde ese punto, vamos hoy a abordar Éxodo 21, 29 en adelante. Entonces, me gustaría pedirte si me ayudas a leer Éxodo 21, 29 al 21, 32. Dice: pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado. También morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por él rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Muy bien. Vamos a observar que aquí en Éxodo 21:30 estamos nuevamente viendo una sombra de la redención. Y más adelante, en 21:32, nos vuelve a hablar de los 30 siclos de plata.
los 30 ciclos que fueron pagados. Y vamos a ir descubriendo en qué otra parte de la Escritura nos habla de estos 30 ciclos. Entonces, ayer mientras nosotras dos estudiábamos para preparar este programa, hablábamos de por qué un toro estaría suelto o por qué si ya tenía antecedentes de acornear, podría acornear nuevamente. Y tú mencionaste algo que el Señor te llamó con esa palabra acerca de la negligencia. ¿Me quieres platicar un poquito de eso? Sí. Bueno, dice que la negligencia es el descuido o falta de cuidado o falta de aplicación. Tenemos en Proverbios 12:24 que dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. También tenemos en Eclesiastés 10:18, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Te gustaría leer tu versión de Eclesiastés 10:18? Eclesiastés 10:18. Bueno, a mí esta parte me llama mucho la atención porque vemos que la negligencia está desde antes y pues ahora también muchas veces como cristianos o como hijos de Dios también cometemos negligencia. Y pues sí, esta es una de las palabras que pues a mí en lo personal me llamó la atención. Y también me gustaría compartir otra cita. Sí. ¿Estás lista? Eclesiastés 10:18. Por causa de la pereza se desplomará el techo y debido a la negligencia tendrá goteras la casa. Bueno, gracias. Bueno, también me gustaría compartir Mateo 24:45 al 51. Bueno, en esta parte nos habla de las dos cosas, cuando uno es negligente y cuando uno es prudente. Es prudente, exacto. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Bueno, aquí en esta parte vemos al siervo prudente. Y en la otra parte dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esta parte a mí me llamó mucho la atención porque estas semanas hemos hablado de para qué estamos hechos, ¿no? Uh-huh. Y cuando estuve un poco leyendo lo de los ministerios, bueno, yo llegué a la conclusión que en realidad en todos los ministerios es compartir la palabra. Así es. Entonces nosotros, pues el Señor nos manda a compartir la palabra y es lo que tenemos que hacer, compartir la palabra. Entonces creo que todos podemos ser ese siervo. O eres un siervo negligente o eres un siervo prudente. Correcto. Sí, y justamente hacia allá nos lleva la palabra del día de hoy. Estábamos hablando entonces del toro y dice aquí que si una vez que ya se le notifica, ¿no?, que el toro no puede estar suelto porque no debe acornear, la notificación podría ser esa parte en donde ya hay el conocimiento de la palabra. Entonces nosotros pasamos de ser un toro a ser un buey, a alguien que está trabajando y labrando en la palabra y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y también sabemos que tenemos una doble naturaleza, una naturaleza pecaminosa que continuamente tenemos que estar sometiendo y tenemos el camino hacia la santidad en donde nos estamos todo el tiempo puliendo para llegar a la altura del varón perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos en negligencia, viene la muerte, ¿sí? Viene la muerte y dice aquí una cosa muy interesante, habla de hijos e hijas y de esclavos y esclavas. Ante un dueño. Eli, ¿quién podría ser este dueño? ¿Quién es nuestro dueño y redentor?
Jesús. Jesús. Entonces ahí podemos dar paso a los 30 ciclos de plata. Me gustaría pedirte si me lees Mateo 26, 14, 16. Sí, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y Mateo 27, 3 y 9. El precio por los esclavos en ese tiempo era de 30 ciclos de plata. Entonces, mientras me ayudas con esa escritura, me gustaría hablarles del 30, que en el griego, en el Strong griego 5144, es la palabra treconta y significa 30 y también significa un agujero. ¿Tienes la cita? Sí. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Muchas gracias. Y entonces estamos viendo aquí que ese pago o esa redención, también en Mateo 13 nos dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Y entonces habíamos estado viendo también cómo en el agujero, ¿no? en la sangre de Cristo, en la herida, en la costilla, nosotros podemos tener nuestra redención. Hay una parte importante aquí también que nos habla de 30, que también es la letra Lamed, y es vara, aguijón, autoridad, control, avanzar. Y también nos vuelve a referir al buey. En hebreo, en el Strong hebreo, el número 8533 latín significa 30 y significa 10 veces 3. Entonces vamos a descomponer estos números en el número 10, que es Yod, el brazo y la mano, el brazo levantado, la obra, el trabajo, un nivel más alto de actividad, la ley, la responsabilidad, y el número 3, que es Gimel, pie, camello, rico. Aquí con el camello volvemos a la idea que tú nos estás diciendo, Eli, de el camello que conserva toda el agua en la joroba para después poder hidratarse. Y entonces aquí nuevamente nos queda la noción del agua de vida y de cómo nosotros tenemos que estarla todo el tiempo conservando en nosotros para poder llevarla. En esto que vamos hablando de los 30 ciclos de plata y del 30 y de la redención, ¿qué es lo que va en ti? Ahorita que estamos escudriñando esto, ¿qué vas entendiendo o cómo vas tú incorporando la idea del buey, de los 30 ciclos y de la redención, llevándolo un poco al plano de nosotros hoy en día? Pues creo que, bueno, de un principio sabemos que después de que conocemos de Cristo, nuestro dueño es Jesús. A veces nosotros somos negligentes y tal vez le abrimos la puerta a ese toro que tiene ese carácter y que a veces es impulsivo y que a veces
pues, no sé, que tal vez no se puede controlar, pero creo que eso pasa cuando somos negligentes, cuando no nos estamos alimentando de la palabra, y es cuando a veces caemos en todo eso. Creo que, pues sí es cierto, ¿no? Como dicen, pues si tú te alejas del sol, pues no te va a alumbrar, pero si estás cerca del sol, pues te va a alumbrar y vas a estar bien. Y creo que de alguna manera eso refleja la negligencia. A veces somos negligentes. Bueno, muy a menudo somos negligentes. Cuando ya sabemos de la palabra, nos alejamos. Y ya luego volvemos y a veces así estamos. Creo que muy a menudo somos negligentes. Y pues también antes de continuar, cuando hablábamos de las 30 piezas de plata, me gustaría compartirte una cita que Sí. pues me pareció muy interesante. Está en Zacarías 11, del 11 al 13, y dice: y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso, precioso, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Te remite esto quizá a lo que estuvimos también estudiando en la parashá de los costales, o de cómo en estos cuerpos de basura, de un material muy débil, de un material que no daría nada, se depositan estos tesoros como estas monedas de plata, ¿no? Muy bien. Me gustaría leer Mateo 20, 18, 19, que dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo de Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y harán mofa de él. Lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Esto nuevamente, porque cuando nos habla en el Éxodo 21, 29, 30 y 31, nos habla de matar hijos e hijas y del pago que se haría por la vida, y nuevamente nos está tipificando en el Éxodo, en donde aparentemente estamos hablando únicamente de leyes que ya no aplican con nosotros, de la redención a través del Mesías. Sí. Y bueno, en ese momento las leyes, las personas las veían con un nivel de conciencia o de revelación diferente a la condición y al conocimiento que hoy podemos tener de Dios. Y entonces estamos haciendo ese paralelismo entre los esclavos de aquel momento y ahora nosotros como esclavos de nuestro Señor, y de cómo tenemos que comportarnos y llevar nuestra vida. Bueno, a mí en el Éxodo 21:30 me gustaría volvértelo a leer. Dice: si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Esto, por ejemplo, esto quiere decir que cuando el toro de la persona mataba a otra persona, o a los hijos de la otra persona, o a los esclavos, esa persona podía pagar por su propia vida. Si tenía el dinero, pues pagaba. Y entonces a mí eso me hizo pensar, ¿no? Dice que ya que era un crimen sin intención, el dueño podía pagar un rescate por su vida. Entonces, esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la Escritura en Efesios 2:5 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Él vino a rescatarnos de esa muerte espiritual que teníamos. También la Escritura dice que hay dos muertes, una para condenación y otra para vida eterna. Entonces, pues sí, esto igual, así como decíamos, ¿no? Parece que el Éxodo pues ya pasó y no nos enseña nada, pero realmente sí. Realmente nos enseña cómo el Señor es bueno,
cómo Él pagó por nosotros y así como pues, como un dueño podía pagar por su propia vida en aquel entonces, ¿no? Si tenía el dinero. Así es. Eli, ¿de qué otra manera nosotros somos negligentes? Aquí esto nos llamó mucho la atención y ayer estuvimos hablando mucho acerca de ello. Es decir, nosotros ya estamos en la palabra, conocemos la palabra, todos los días a través de diferentes formas el Señor nos llama, a través de diferentes escrituras y seguimos haciendo lo que nosotros creemos o lo que nosotros consideramos. Negligencia es una definición, tú tenías una definición que hablaba acerca de que era... Dice descuido, falta de cuidado o falta de aplicación. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en el Éxodo? Si ya el toro tenía antecedentes de acornear en el pasado, si ya nosotros teníamos una manera de vivir y el Señor viene a través de su palabra y nos dice de manera muy clara cómo podemos llevar ahora nuestra vida, lo sabemos, lo tenemos grabado en el corazón, pero además estamos todo el tiempo estudiando y reafirmando y entendiendo que nuestra manera de vivir no es la correcta, pero además nos dicen cómo. Nos dicen por qué camino ir y nosotros regresamos al mismo camino. Por ejemplo, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras conductas, a través de nuestras decisiones, todo el tiempo estamos siendo negligentes y estamos, en vez de conducirnos hacia la vida, estamos conduciendo hacia la muerte, pero hacia la muerte en un sentido espiritual. ¿Tienes algún ejemplo o alguna idea, sea personal o de alguna persona que tú has estado compartiendo la palabra o de tú que vas a los hospitales, que pudieras entender en relación a esta negligencia de no poder detener a este toro que acornea? Pues no sé, yo hace tiempo recuerdo que conocí a una muchacha que ella decía que pues ella era cristiana, ¿no? Pero ella me decía que ella se había alejado de Dios. Entonces ella me decía que ella a veces iba con los brujos, y, o sea, recordando lo que Susana nos compartía de los brujos y eso, y yo le decía, como yo apenas empezaba, yo le decía, pero pues si eso no le gusta a Dios, ¿no? Y ella me decía, pues ya sé que no le gusta a Dios, pero no tengo la paciencia para esperar. Y entonces, pues yo decía, pues sí, ya se había alejado de Dios. Y yo le decía, ¿y por qué tú esperas a que pase otra cosa? O sea, ¿por qué no regresas? Y ella decía, pues no, es que yo voy a esperar a tocar fondo. Y yo decía, bueno, pues no sé. O sea, a veces, esa compañera, yo recuerdo que antes que yo conociera de Dios, ella me compartía, pero ella era así como, no sé cómo, así como pues como así como dicen, liberal y así, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo creo que uno va aprendiendo. Sí. O sea, tú vas viendo las experiencias de los demás y también pues eso es enseñanza para ti. O sea, tú vas viendo. En la vida, tú aprendes. O sea, ves y tú dices, esta persona hace esto y lo está haciendo mal. Entonces tú dices, yo aprendo cómo no debo de hacer las cosas. Y también aprendes de las personas que van haciendo las cosas y las van haciendo bien. Y dices, esto es bueno, esto lo aprendo. Y es que la misma Escritura nos dice que nos quedemos con lo bueno y desechemos lo malo. Entonces, si uno va en el camino aprendiendo lo que Dios te enseña, porque al final del día tú aprendes, ¿no?, de la Escritura. Y si tú vienes con una persona y platicas y la persona está haciendo algo y tú ya sabes que está mal, pues aprendes y dices, ya no voy a hacer eso porque ya sé que está mal. Claro. Y entonces creo que pues, o sea, al final del día es aprender, es no ser negligente para que tú abras los ojos y aprendas lo que tienes que aprender. Así es, somos negligentes en no estar estudiando la palabra, en no entender que los tiempos se acercan, en no dar fruto, en no ser pacientes, ser dedicados, ser
estudiosos y entender que Dios nos habla claro. Vamos a un corte y volvemos para seguir estudiando Éxodo 21. Y regresamos para seguir estudiando Éxodo 21 y ver cómo la ley que había sido dada en ese tiempo, hoy nos trae revelación de la sombra del Mesías y estamos escudriñando acerca del toro, acerca de la redención y acerca de los 30 ciclos de plata. Vamos a leer varias citas. Es importante que usted que nos ve no crea todo lo que aquí decimos, sino que corrobore con las Escrituras y que pueda usted llegar al propio entendimiento y que la palabra haga en su corazón mella y pueda usted escudriñar y sienta y metabolice toda esta palabra. Entonces, voy a leer todas las citas para que haya un panorama completo y después las vamos a ir leyendo para posteriormente analizar. Tenemos Daniel 6:4, Ezequiel 3:17-21, Hebreos 12:17, Deuteronomio 33:17 y vamos a empezar leyendo, Eli, si me ayudas, con Daniel 6:4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un siervo fiel a Dios. A mí me gusta mucho la historia de Daniel. ¿Por qué? Porque refleja la fidelidad que Daniel tenía a Dios y también esa relación que Daniel tenía con Dios. Y yo creo que todos quisiéramos ser como Daniel, porque, o sea, yo digo, cómo él estando en un país que no era su país, o sea, era fiel a Dios, se agarraba de Dios y era fiel a Dios. Entonces vamos a dejar en esa escritura, no hubo vicio ni falta, Daniel fue fiel. Vamos a ponerlo ahí y vamos con las otras escrituras a ver cómo vamos entendiendo. En Ezequiel 3, 17-21 dice: Hijo de hombre, te he puesto por centinela para la casa de Israel, para que escuches las palabras de mi boca y les adviertas de mi parte. Cuando yo diga al pecador, ciertamente morirás, pero tú no le adviertes ni le hablas al pecador para que esté advertido de su mal camino y viva, el pecador morirá en su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al pecador y él no se arrepiente de su pecado y de su mal camino, él morirá en sus pecados, pero tú librarás tu alma. Y cuando un justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá por cuanto tú no le advertiste. Morirá en sus pecados y su justicia que había practicado no le será recordada. Pero yo demandaré su sangre de tus manos. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y él no peca, el justo vivirá porque fue advertido y tú librarás tu alma. Entonces, esto que tiene que ver con el Éxodo, ahí se está avisando de que ya el toro acorneó y hay una notificación. Nosotros estamos llamados como centinelas a velar y a estar avisando a los otros de lo que viene y avisar a los otros del camino al cual deben de seguir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No únicamente hablando la palabra, sino también con el testimonio. Cuando nosotros damos testimonio de las grandezas que el Señor ha hecho en nosotros estamos advirtiendo también a nuestros hermanos a que no pequen, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si bien es cierto que tenemos que estar como cuerpo de Cristo y también al pendiente de todos nuestros hermanos, la salvación es individual y nosotros tenemos que estar todo el tiempo trabajando en ella. Y entonces estamos en este siguiente versículo que hablamos, vamos a dejar
centinela y advertencia. Entonces ya construimos fidelidad, centinela, advertencia, y vamos a ver qué más tenemos en Hebreos 12, 17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredad, la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, aquí en esta parte estamos hablando de Esaú. Esaú, una vez que rechazó la primogenitura, una vez que pues quiso esa bendición de parte de Dios, pues ya no pudo hacer nada. Dice que con lágrimas la procuraba, pero ya era demasiado tarde. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a que no nos pase eso, a no quedarnos cuando nos toque partir o a tener derecho a esa salvación, si nos toca partir antes de que el Señor venga. Entonces aquí hay un concepto más que nos está hablando de la primogenitura. Muy bien. Vamos ahora a Deuteronomio 33, 17, que dice, Eli, ¿me puedes ir buscando mientras Isaías 1, 3? Deuteronomio 33, 17. Dice, aquí nos va vinculando el primogénito también con el toro. Dice, su honra es como la del primogénito de los toros, y sus cuernos como los cuernos del búfalo. Con ellos acorneará a los pueblos, a una hasta los confines de la tierra. Estos son los 10 millares de Efraín y aquellos los millares de Manasés. Es importante esta cita porque además nos habla de la bendición de Moisés para Israel, y esta en particular es la bendición que le da Moisés a José, que es en nuestra parashá. Las últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca de la vida de José. Y entonces, su honra es como la del primogénito de los toros. Vamos a dejar esto ahí para ver de qué manera el Señor nos va conduciendo a un análisis y a un entendimiento, sobre todo, de lo que nos trae la palabra el día de hoy. Entonces, vamos con Isaías 1:3. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Nuevamente, aquí estamos en el no entendimiento del pueblo de Israel. Entonces, Eli, si vuelvo a decirte estas palabras de esta construcción de la idea que estamos teniendo, ¿me puedes decir qué vas entendiendo o cómo tú lo vas traduciendo? Porque creo que esto es un buen ejercicio para quienes nos están viendo. A veces nosotros damos el programa o damos la palabra, pero no nos detenemos como a observar en vivo este proceso que se va haciendo para el entendimiento. Entonces, nos está hablando en el Éxodo de los bueyes y de los toros. Y ya dijimos que el toro es el salvaje y el buey es el que ya está castrado y al servicio. Nosotros somos como los bueyes. Y nosotros estamos llamados a ser fieles, ser centinelas, dar la advertencia, a llamados también a ser primogénitos. Y el buey, el que ya está castrado, conoce a su dueño. Y dentro de todo esta análisis está lo que a ti el Señor te llamó para este estudio de la negligencia. ¿Cómo traduces en tu entendimiento y en tus palabras estas porciones de la palabra? Bueno, nosotros como cristianos o como hijos de Dios o como discípulos, sí tenemos muy parecido ese proceso, ¿no? De un principio, cuando no conocemos de Dios, tal vez tenemos de alguna manera un poco de conocimiento, porque de alguna manera yo creo que Dios nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay gente que obedece los mandamientos, tal vez no todos, pero tal vez porque lo sabe de alguna manera, no sé cómo. Entonces, después de que somos esos toros, ¿no? Después de que llegamos a ser los bueyes, es cuando venimos al Señor.
cuando ya Él nos empieza a dar ese entendimiento, ese conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero, ¿qué pasa después? Que pues nos alejamos de Dios y volvemos a ser como ese toro, como ese animalito sin dueño. Ajá. Y ya después, otra vez Dios viene a su palabra. Y a veces así estamos, nos alejamos y nos acercamos. O sea, eso está mal porque habla de que somos hijos de Dios, discípulos negligentes. También Dios nos manda a compartir la palabra y a veces nos da pena. A veces nos da pena platicarle al vecino o a la familia. Y también en eso que hablabas, dice, ¿no?, que nos manda a advertir al pecador, advertir de que, pues, lo que va a pasar, ¿no? Entonces, igual muchas veces no lo hacemos y volvemos a caer en la negligencia. Entonces, yo por eso yo en lo personal creo que todos de alguna manera queremos ser fieles con el Señor. De alguna manera, sí hay que trabajar en eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo creo que sí nos falta mucho porque a veces sí nos pasan muchas cosas y nos da pena, muchas cosas, muchos prejuicios que a veces tenemos, pero sí, o sea, sí nos hace falta esa fidelidad que tenía Daniel. También nos falta como más entendimiento y conocimiento también, porque a veces creo que leemos las cosas y no las entendemos. A veces no alcanzamos a ver tal vez la gravedad o lo importante de las cosas o de las palabras. Entonces yo creo que, o sea, es como te decía al principio, yo creo que todos estamos llamados a compartir. Tal vez no necesitas estar acá arriba, pero ¿qué tal si estás allá abajo sentado, aprendes algo y le compartes al vecino? Por ejemplo, yo conozco hermanos allá abajo que a veces me platican que tienen una vecina y ya le platican, es que ven que a la vecina le va mal y le dicen, no, pues es que mire, la palabra dice, y así. Tal vez no necesitas estar arriba, tal vez abajo, estás sentado, aprendes y compartes, ¿no? Es lo que yo creo. Así es. Y no sé si a ti te pasa, pero también cuando tú estás ya en el camino del Señor y empiezas a ver cómo su palabra abundante, amorosa, dulce, empieza a hacer cambios en tu vida, y entonces hay una responsabilidad muy importante de llevarla y compartirla. Ayer veíamos también en el inicio del Shabbat cómo tenemos mucha gente a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, que están viviendo enfermedades físicas, que están con situaciones de mucho dolor, que tienen situaciones en donde no encuentran salida, llámese en situaciones familiares, económicas, situaciones de salud, de relaciones en el trabajo. Y entonces nosotros queremos compartirles esta palabra y decir, mira, si tú vas por este camino, ¿sí?, si tú no dejas al toro que vuelva a salir, esto va a ser diferente para ti. Entonces creo que a donde nos ha llevado el Señor con esta pequeña porción del toro que acornea es a el estar avisando y el estar a través de la palabra exhortando a la iglesia primeramente, pero también a todos los que aún no conocen al Señor y sobre todo a las personas que nosotros amamos, a las personas que nosotros queremos compartirles de esta gracia y de esta bondad que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y por eso estamos aquí, tú y yo, este día, pero también, aunque no, como bien dice Eli, aunque no estemos aquí al frente, donde tú estés, puedes compartir lo que el Señor ha hecho por ti. Vamos a iniciar con un preámbulo que seguramente no nos va a dar tiempo de llevarlo hasta el siguiente programa, concluirlo. En Éxodo 21:33 nos habla acerca del pozo. Y esto va a cobrar también una importancia en todo este estudio que estamos haciendo del Éxodo 21. Éxodo 21:33 dice, supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. Vamos a ver que pozo, en sentido figurado, es un pozo o una fuente y simbolizan a una mujer amada. ¿Me ayudarías, Eli, con Proverbios 5:15?
Y esta idea del pozo tiene esas dos connotaciones. Por un lado, la mujer amada, pero por otro lado también nos puede hablar de una mala vida y se le compara con un abismo profundo. Entonces, vamos a ver dos citas de la esposa amada y luego vemos la cita del abismo profundo. Proverbios 5:15. Y dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Muy bien, y vamos ahora a Cantares 4:15. Mientras tanto, voy diciéndoles en el Strong cómo hay otras definiciones de pozo. En el número 875, la palabra be'er, que significa pozos, fuente, un pozo, y esto lo podemos corroborar en Génesis 21:19. También tenemos 9:53, que es bour, que significa cisterna, mazmorra, pozo, un pozo bien. Esto lo podemos corroborar también en Génesis 37:29. Tenemos también 8:77, que es bor, que es cisternas, cisterna, una cisterna, pozo, bien, y lo podemos corroborar en Jeremías 2:13. Y tenemos el número 78:45, shashat, que es hoyo, sepulcro, sepultura, un pozo y destrucción, y esto lo podemos corroborar en Job 9:31. Vamos a ir leyendo poco a poco estas citas para que vayamos entendiendo esta noción de lo que el pozo puede tener como significado dentro de toda la Escritura, porque además dentro de la Escritura varias veces vemos la aparición de este pozo y lo hemos estudiado también en otras ocasiones. Entonces, ¿me vas a ayudar con? Cantares 4:15. Gracias. Dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corre del Líbano. Muy bien, estoy buscando ahora Proverbios 23:27 y me puedes ayudar con Génesis 21:19. Proverbios 23:27 nos dice, porque fosa profunda es la mujer ramera y pozo de angustia la mujer extraña. Vamos a continuar. Proverbios. Sí, Génesis 21:19. Perdón, Génesis 21:19. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Muy bien, y ahora vamos a leer Génesis 37:29, que nos dice, al volver Rubén al pozo, miró que José no se encontraba ahí y rasgó sus vestidos. Vamos ahora, por favor, a Jeremías 2:13. Y mientras tanto, les leo también el significado de agujero, que va a cobrar relevancia en relación a lo que hemos estado viendo toda la semana en la parashá. El número es 5366 y significa necará y significa hendiduras, un agujero. Vamos a la cita. Es Jeremías 2:13. 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sí, ¿me puedes ayudar con Job 9:31? Mientras yo retomo lo del Éxodo, es decir, estamos dando estas citas para que después con todas estas citas podamos contextualizar qué nos está diciendo Éxodo. Entonces, voy a leer nuevamente Éxodo 21 del 33 al 34 para que vean por qué estamos hablando del pozo. Dice, cuando alguno deje abierto un pozo o cave un pozo y lo deje sin cubrir y cae en él un toro o un asno, el propietario del pozo hará restitución,
pagará su valor en dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Sí, Eli. Job, ¿me puedes repetirlo? Job 9:31. 9:31. Job 9:31 dice, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Ok, vamos con otra palabra en el Strong, que es 23:56 y es la palabra shore. ¿Me puedes buscar ahí mismo en Job 36? Esta palabra shore significa agujero, cavernas, cuencas, una cavidad, enchufe, guarida. ¿Qué nos dice Job 36? Dice, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Ahora vamos con Isaías 3:17, que nos va a dar contexto a esta definición, que es en el Strong 65:96, que es pot, y significa quiciales, vergüenza, un agujero, bisagra, las partes pudendas de una hembra. Isaías 3:17. Dice, por tanto, el Señor realzará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Muy bien. Y vamos a una última definición. Y te voy a pedir, Eli, si me ayudas con Mateo 8:20. Y es el Strong 54:54, poleos, que significa cavernas, cuevas, un agujero, guarida. ¿Qué nos dice Mateo 8:20? Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahora vamos con Lucas 9:58, que nos dice, Jesús les dijo, las zorras, es la misma, pero está citada en Lucas. Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, Eli, con todo esto que estamos leyendo del pozo, que es un proceso similar al que vimos con el toro, hay como dos grandes, este dualismo, estas sombras y estas dos ideas en donde una es santa y la otra es torcida. Siempre nos encontramos este paralelismo en la escritura, ¿te has dado cuenta? Siempre encontramos la parte, digamos, de la luz y la parte de la oscuridad. ¿Qué vas entendiendo del pozo para ir cerrando este programa y dejar para la próxima vez seguir trabajando y estudiando Éxodo 21, ahora con el pozo? ¿Qué vas entendiendo de las escrituras que leímos ahorita y de los dos significados que puede tener el pozo? Por un lado, la fuente, las aguas, la herencia, y por otro lado, el abismo profundo, la mujer ramera, el hoyo. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, dice Jesús, a mí me dejaron la fuente de agua viva. Bueno, a mí, yo todavía sigo con la negligencia, ¿no? Desde el principio cavaron los pozos y no los taparon. Ahí hubo negligencia. Y después la fuente de agua viva. Nosotros, bueno, no sé si ahorita nosotros o el pueblo de Israel también cometieron esa negligencia, que dejaron al Señor y se fueron por los vales, o tal vez no quisieron conocerle más, o no sé qué les pasó, que no siguieron a esa fuente de agua viva. Y pues también, ¿no? También nos habla de pozo, del pozo profundo, de... ¿Te puedes imaginar un pozo con agua y un pozo sin agua? El pozo con agua es para que la gente vaya y saque el agua, para saciar la sed, para poder regar, ¿no?, la cosecha. Y el pozo sin agua, ¿qué habrá allá dentro de un pozo sin agua? Arañas. Arañas, polvo, mugre, animales. Claro, sí.
Sí, de hecho en alguna cita leí donde dice que allá en aquel lugar del mundo eran muy importantes los pozos porque estaban en el desierto. Entonces, también dice que una fuente sin agua sería un gran motivo de decepción en una tierra seca. Entonces, imagínate, sí, no, o sea, esto sí como que sí, lo que acabas de decir, ¿no? Si tienes sed y tienes esa necesidad y luego vas al pozo y no hay agua. Así es. Sí, vamos a ir cerrando este programa con Éxodo 21:34, porque voy a dejar una encomienda que me pidió nuestra hermana Susana, porque vamos a iniciar el próximo programa con este tema. Éxodo 21:34 nos dice: el dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Animal viene de la palabra heb hayab y es viviente y nos tiene que ver con el alma, con las almas, con los vivientes. Vamos a dejar hasta aquí, les dejamos de tarea que estudien esto y que vayan asociando el pozo con el animal, con el toro, con la negligencia, con ser siervos fieles y prudentes, y que el Señor redarguya sus corazones y los lleve al camino para gozar de las bendiciones y la gracia que ahora nosotras podemos disfrutar. Que tengan un agradable Shabbat. Shabbat Shalom.